Hoy vamos a meternos de lleno en una crisis que sacudió los cimientos del sistema de salud en la República Dominicana. Un fraude masivo en el seguro que cubre a más del 70% de la población, el SENASA. Y es que esta advertencia de una oncóloga va directo al corazón del problema. La cosa es así de cruda. No estamos hablando solo de cifras, ¿verdad? Estamos hablando de vidas humanas que penden de un hilo. Para entender bien cómo se llegó a este punto, vamos a desglosarlo. Primero, veremos cómo estaba el sistema. Luego, cómo se armó todo el fraude. El costo humano que tuvo. Cómo intentaron taparlo todo. Y al final, la guerra de versiones que se desató. Así que, bueno, arranquemos. Bien, para empezar, ¿qué es exactamente SENASA y por qué es tan importante? A ver, la idea detrás de SENASA era increíblemente buena. Se suponía que iba a ser esa red de seguridad para todos. Que nadie, sobre todo la gente con menos recursos, se quedara sin médico. Y por mucho tiempo, así fue. Era un verdadero pilar. Pero, claro, por debajo de la superficie se estaba cocinando un desastre, un agujero financiero que, agárrense, se calcula en 23,000 millones de pesos. O sea, no fue solo un golpe a las finanzas, las fuentes lo describen como un verdadero tsunami moral y social. La pregunta es obvia, ¿cómo es posible que un sistema tan clave se venga abajo? Y la respuesta es que no fue una sola cosa, no. Fue todo un ecosistema de corrupción muy bien montado. Miren, aquí tenemos dos de los casos más gordos. Contratos de miles de millones de pesos entregados así nomás a un solo grupo de empresas, saltándose todas las reglas. Y lo peor, se pagaban fortunas fijas sin ni siquiera chequear si de verdad estaban dando el servicio. Una locura. Y esta comparación es brutal. Muestra perfecto cómo se estaba ahogando al sistema público a propósito. Mientras a los privados se les pagaban 130 pesos por persona, a los centros públicos les tocaban 20. 20 pesos. La diferencia es insultante. Pero la cosa no paraba ahí. Había de todo. Un fraude interno con un call center pirata. Le facturaban al Estado medicinas que eran gratis. Gratis. Y claro, una red de proveedores con unos conflictos de interés gigantescos. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente dolorosa. Porque esto no son solo cifras en un papel. Todo este esquema tuvo consecuencias terribles en la vida de la gente. Fíjense en esta historia. Es terrible. Un paciente se fractura el fémur. Para ahorrar, SENASA aprueba una placa ortopédica súper barata. Una porquería, básicamente. ¿Qué pasa? Año y medio después, la placa se rompe. Dentro de la pierna del paciente. Al final, el ahorro salió carísimo. Una segunda cirugía mucho más complicada y un costo que se multiplicó por más de 10. Un desastre. Y aquí viene un detalle clave. La empresa que vendió esa placa defectuosa, sus directivos eran a la vez empleados de un hospital público importante. O sea, un conflicto de interés por donde se lo mire, y una violación clarísima a la ley. Y para que todo este sistema funcionara, claro, hacían falta los sobornos. Hay testimonios que confirman que los proveedores, para poder cobrar lo que se les debía, tenían que pagar una mordida del 10%. Imagínense el incentivo para recortar en calidad y usar materiales más baratos. Era el pan de cada día. Ok, entonces, ¿cómo es que un fraude de esta magnitud no se descubre por tanto tiempo? Pues con una operación de encubrimiento financiero muy bien planeada. La evidencia más clara de que todo se estaba cayendo a pedazos fue esto: la deuda. Los pagos atrasados a clínicas, a médicos, a laboratorios se dispararon. Pasaron de ser menos del 1% a un insostenible 46%. Básicamente, estaban paralizando a todo el sector. Y cuando por fin intervino el organismo regulador, la CISARRIL, lo que encontraron fue de película. Había una contabilidad paralela. Estaban borrando datos en tiempo real, delante de ellos. Todo un sistema hecho para esconder la verdad y el tamaño del agujero. Claro, una vez que la bomba explotó, empezó la guerra por controlar el relato. Una batalla de narrativas donde cada quien intentaba contar su propia versión de la historia. Por un lado, el exdirector, Santiago Jacín, sale a defenderse. Y su argumento es, oigan, fuimos nosotros los que denunciamos un fraude. Pero ojo, se refería a un fraude interno, el más pequeño, el de los 41 millones de pesos.
Pero claro, la otra versión de la historia es muy distinta. Los investigadores dicen, un momento, esa denuncia solo hablaba del fraude chiquito, no de los contratos gigantescos que él mismo firmó. Además, señalan un conflicto de interés enorme. Él mismo admitió ser accionista de una aseguradora privada que competía con Senasa. Y para rematar, está la frase del propio presidente Abinader: puedo tener buenos amigos, pero jamás cómplices. Así que hay dos relatos completamente opuestos sobre la mesa. Al final, el escándalo de Senasa va mucho más allá de un simple crimen financiero. Es una crisis moral que nos pone frente a una pregunta de fondo: ¿qué tipo de sistema de salud queremos? ¿Uno que realmente cure a la gente o uno que enferme a toda la sociedad con su propia corrupción?